Buenos días, amigos y amigas. Esta semana un programa más del Círculo Independiente. Y antes de meternos en tertulia, porque hoy tenemos, como siempre, muchos invitados, alguna reflexión sobre los temas de la semana, que además son muy variopintos, como siempre, porque España no nos aburrimos nada, ¿eh? Los que informamos, cada día tenemos más temas. ¿Y de dónde empezamos? Por la guerra que tienen los agricultores, los tractoristas con el gobierno de España y diría con Europa, o por Zorra. Yo comenzaría por Zorra, ¿no? Menuda aliado con la canción que ha ganado el Benidorm Fest. A mí me encanta. Zorra me parece maravillosa. Y esto de zorra, 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 se te pega a la cabeza, que yo creo que todos un poquito nos sentimos una zorra estas semanas, ¿eh? Pero en un sentido muy bueno. Y además creo que va a tener un buen resultado en Eurovisión. Y yo me estoy apostando ya cenas, comidas, etc. Creo que va a ir muy bien, que es una canción bonita. Además, más que la reivindicación sobre el feminismo, que yo personalmente no se le he visto mucho, yo creo que especialmente sobre el edadismo me parece fantástica. Es una señora de una cierta edad que se mantiene estupendamente, canta estupendamente y por tanto va a ser una gran apuesta. Sin embargo, el otro tema de la semana que sí que es complejo, muy, muy complejo de solución, que es los agricultores en pie de guerra, justamente reivindicando que no produzcan perdiendo dinero. Es un absurdo. Además que es un tema que cada vez que hay elecciones europeas, curiosamente, sale a la actualidad. ¿Por qué sale a la actualidad? Porque, claro, hay políticos que están interesados a hacer la guerra. Los problemas son reales, pero para mí los problemas se tienen que solucionar fundamentalmente interviniendo a los que se quedan la pasta, que no son los agricultores. Porque, queridos míos, cuando veis los precios que cuesta una hortaliza o una fruta al origen y cuando la ves en el supermercado, hay que no hay diferencia, más del 300% en media sobre algunos productos. Por lo tanto, el problema no está en los agricultores, está justamente quien se queda la pasta, los intermediarios. Y esto hay que lucharlo en Bruselas con los lobbies de poder que ocupan la distribución de nuestro país y de todos los países. Por lo tanto, agricultores, seamos listos y que sepamos contra quién tenemos que luchar. Pero hoy la tertulia no tiene que ver ni con zorras y zorros, ni con agricultores, tiene que ver con ciberataques, con ciberseguridad, con inteligencia artificiales. Y tenemos un panel de expertos que vais a flipar, que os voy a presentar inmediatamente, que son Silvia Roldán, y ya me doy la vuelta. Silvia Roldán, viceconsejera de la Comunidad de Madrid de Digitalización. Quiero añadirlo porque es importante también para nuestra tertulia de hoy, ex consejera delegado de Metro. Y Roberto, uno de los directivos de Be Distractive, que ella, empresa líder española de ciberseguridad con clientes en el sector público y privado. Y la primera cosa que te voy a preguntar, Roberto, es ¿por qué sois disruptive? ¿En qué sois disruptive? Es decir, disruptivos, para que nos entendamos. Sí, bueno, pues somos una empresa joven que, al fin y al cabo nos hemos juntado para hacer las cosas un tanto distintas en ciberseguridad, ser un tanto disruptivos e intentar dar servicios a esas compañías tanto privadas como públicas de una forma quizás distinta e intentar dar unas soluciones que el mercado nos está pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos procedimientos y frameworks para hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces, intentamos dar una vuelta de tuerca a todo a la hora de ejecutarlo. Antes de meternos un poco a hablar de ciberseguridad y ver realmente cuáles son los peligros reales a los cuales nos enfrentamos los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas, Silvia, después de años al mando del metro, que esto tiene que ser una apuesta en todo, en lo digital y en todo, porque el metro tiene, señores y señores, por si no lo sabéis, 2 millones de viajantes al día, 2 millones, que yo flipo, 2 millones de clientes al día que tiene también en la parte digital haber sido un reto espectacular. Por lo tanto, hablando de Metro, pero especialmente hablando de tu consejería actual, me gustaría saber cuáles son vuestros retos. Bueno, pues más que retos son la estrategia, ¿no? Donde estamos focalizados. Es la primera vez que se crea una consejería en España únicamente dedicada a la digitalización, por la importancia que tiene la digitalización como vehículo transversal absolutamente a todos los servicios que prestamos a los ciudadanos.
Y nuestro objetivo principal es ese precisamente, el ciudadano. Lo que hacemos es colocar al ciudadano en el centro de todo, el ciudadano perfilado, como decimos en este mundo, con sus distintas cualidades. Un día tienes el perfil de ama de casa, otro día tienes el perfil de madre que lleva un niño al colegio, otro día eres el perfil de un trabajador público, con los distintos perfiles que puedes ir teniendo a lo largo del día. Otro día eres paciente, y a partir de ahí, de una manera personalizada, con esa información, lo que hacemos es mejoramos los servicios públicos para dar un servicio único a cada uno de los ciudadanos con ese perfil que tenemos. La tecnología nos ayuda para ello. Y dime una cosa, yo evidentemente, como sabes, conozco mucho la administración pública, muchos ministerios, muchas comunidades, y el reto de la administración digital al 100% y accesible siempre me ha parecido un poco un reto, entre otras cosas porque a mí, trabajando con diferentes administraciones públicas, me da la impresión que tampoco están especialmente interesados a la digitalización al 100%. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Y luego me gustaría saber también, Roberto, porque tú también trabajas mucho en la administración pública. ¿Hay un interés real a digitalizar completamente las instituciones públicas? Sí, no es que sea, el objetivo no es la digitalización. El objetivo es todo el proceso de transformación en el cual las herramientas digitales nos ayudan a ser el vehículo que nos llevan a ese proceso, ¿no? Y el proceso realmente es un proceso en el que se revisan todos los procesos, se hace una reingeniería buscando fundamentalmente eso, la mejora en la accesibilidad al ciudadano. Al final nuestro objetivo es que para el ciudadano sea todo súper sencillito. Y lo que hacemos es utilizamos esas herramientas digitales como driver para conseguirlo. Nuestro objetivo final, claro que sí, apuesta firme porque sea 100% digital, asumiendo que uno de nuestros retos más importantes es atacar la brecha digital. Porque tenemos que conseguir que la administración sea accesible. Y otro tema súper importante es que con las nuevas herramientas tecnológicas, además lo que vamos a poder dar al ciudadano, y ese es el salto más importante y que nos va a diferenciar, es una administración pública proactiva. Esa administración en la que tú no tienes que ir a llamarla a la puerta como ciudadano, sino que la administración es capaz de llamarte a ti y decirte, mira, como sé que cumples esta serie de condiciones, yo te ofrezco esto, dime si te interesa. Esa proactividad de la administración pública en la que de alguna manera las herramientas digitales nos ayudan a velar por el bienestar del ciudadano. Ahora voy a hacer un poco de diablo, de provocador. Hombre, me suena maravillosamente bien, pero yo lo único que sé que aquí tenemos quejas de todo el mundo, de todos los ciudadanos, que cada vez que tiene que llamar un número para que sea una cita en la sanidad pública o en Hacienda, se tiene que tirar 4 horas si llegan a hablar con alguna maquinita. Es decir, cuando tú hablas con los ciudadanos, la realidad que tú le preguntas, bueno, ¿qué tal la digitalización, la administración pública? Y le dice, pues mira, yo el único contacto que tengo es cuando tengo que llamar o necesito a alguien, y que siempre me encuentro no con una persona, sino con una maquinita, un robot que me contesta, y esto a la gente en línea general no gusta especialmente. No. Porque pero al final la cercanía en la que al ciudadano le hace sentir más seguro. Claro. Hablando justamente de ciberseguridad. Sí, pues es precisamente cómo hacemos ese planteamiento disruptivo, por hacerte un guiño, dentro de la estrategia que tenemos. Y es en la que lo primero que tenemos que hacer es escuchar al ciudadano. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues ese proceso de escucha y ese proceso de test del ciudadano, lo que vamos a hacer es, hemos creado o vamos a inaugurar un centro, que es el Centro de Digitalización de la Comunidad de Madrid, en la que va a haber un espacio específico para que el ciudadano pueda decirnos, oye, pues yo creo que las cosas hay que hacerlas así, o estas cosas antes de que algo salga a producción. De manera que vamos a ir precisamente a hacer una aproximación al contrario de lo que normalmente se hace. Que estáis en ello, y por esto habéis creado esta consejería. Roberto, háblame de Be Disruptive. ¿Qué es Be Disruptive? Porque la mayoría de los ciudadanos probablemente no conocen tu empresa. Primero, cuéntanos tu empresa y luego vamos un poquito a ver por dónde hablamos de ciberseguridad y cuáles son los peligros. Ok, vale, pues mira, Be Disruptive es una compañía, ¿vale? Una multinacional que española, principalmente española,
que tenemos sedes por todo el mundo. Bueno, ahora mismo abrimos en octubre de este año, no, del 22 en Roma, vamos a abrir próximamente en Milán, vamos a abrir en Panamá este mes, el mes que viene, y en Washington, en Estados Unidos, abriremos posiblemente a final de año, principios del que viene, según las fechas. Nos dedicamos a ciberseguridad, todo tipo de servicios de ciberseguridad, ¿no? Entonces, además de ello, dentro del grupo, bueno, tenemos otras compañías, que es Behumans, que se dedica también a temas de inteligencia artificial, ahora que está muy en boca de todos. Y sobre todo nuestro principal afán es ayudar tanto a empresas privadas como públicas con temas de ciberseguridad, por decirlo de una forma muy sencilla. Problemas que pueden tener tanto de incidentes de seguridad como ayudarles a pasar auditorías de seguridad, como bueno, puede ser la NIS 2 o depende, ¿no?, de las necesidades que tengan, ¿no? Pero sobre todo llevar de la mano a tanto empresas privadas como públicas con problemas de ciberseguridad que tengan. Intentamos aterrizar porque, claro, al otro lado de la pantalla nos están escuchando personas que evidentemente no están muy familiarizados con lo que es el peligro, ¿no?, que conlleva la digitalización masiva que tenemos en este momento. Intenta resumirnos un poco para lo público y lo privado, ¿cuáles son los grandes peligros a los cuales nos enfrentamos las empresas, las administraciones públicas, los ciudadanos, y que os llaman justamente para limitar este riesgo o para intentar, evidentemente, evitar los riesgos que se nos presentan? Sí, pues mira, es muy sencillo. Yo voy a intentar modular mucho el mensaje. Yo vengo de la capa técnica, pero obviamente estoy en la de gestión. Voy a intentar modular el mensaje para que le llegue a todo el mundo. Y me gusta poner ejemplos porque son muy prácticos. Muy bien. Por ejemplo, una gran problemática que habéis tenido, sobre todo, es, por ejemplo, desde el COVID. De que pasó el tema del COVID, se ha adelantado todo como parece 15 o 20 años, ¿no? La digitalización ha crecido en entornos, por ejemplo, como el de la sanidad. Obviamente, antes no se pedían citas médicas, ahora se piden citas médicas. ¿Qué pasa? Que toda esa velocidad que ha impulsado la digitalización de una forma coherente y que ha venido muy impulsada, bueno, por las necesidades que nos hacía falta a todos. Cuando estábamos en casa necesitabas hacer todo de forma digital, ¿no? Hasta comprar una barra de pan, ¿no? ¿Qué pasa? Lo primero es implantar el servicio, ¿no? Cualquier empresa tecnológica implanta un servicio, pues de venta de barras de pan o de servicio médico, pedir una consulta en el servicio médico. ¿Qué va detrás? Securizar todos esos servicios. ¿Qué sucede? Que la superficie de exposición, ¿no?, es cada vez mayor, ¿no? Entonces se ha digitalizado tanto y tan rápido que tienes que securizar todo y asegurarte de que es seguro. ¿Por qué es importante? Pues, por ejemplo, en el entorno médico, que ya que estaba con ello hablando, los ciberdelincuentes, mal llamados hackers, ¿no? Los ciberdelincuentes tienen un afán, sobre todo, por ese robo de información, para luego, la gran mayoría lo hacen para intentar, para sacar dinero, ¿no? Son delincuentes que lo que quieren es obtener dinero, ¿no? Su principal móvil es el dinero. Entonces, por ejemplo, un informe médico en la Deep Web se puede llegar a vender hasta por $1.000, ¿no? Entonces, el fruto que pueden obtener es sustancioso, ¿no? Entonces, dentro de la digitalización, pues, por ejemplo, la parte médica, pues tiene que hacer mucho trabajo y las administraciones públicas y privadas tenemos que ayudar a mejorar toda esa parte de ciberseguridad, ¿no? Y luego así con todos los entornos. Tenemos entornos como, por ejemplo, la banca, que es muy adelantada siempre va un paso por delante del resto de sectores, y luego hay sectores, como puede ser el tema de la sanidad o sectores como el sector turismo, que sí que es cierto que van un poquito más lentos o que han ido un poquito más lentos por necesidad, porque no han tenido la necesidad de ello, donde estamos apoyando todo, ¿no? Yo puedo entender, hablando un poco de sanidad, que me parece muy interesante, especialmente el campo de la sanidad. Yo entiendo, y ha habido ya escándalos, ha habido ya clínicas, los cuales en Barcelona, por ejemplo, uno muy famoso, han robado información. Me gustaría saber cuál es el peligro para la clínica de que le roben el fichero de paciente y para el paciente. ¿Cuáles son los peligros que, por ejemplo, en este caso puede correr un paciente o una institución como en este caso sanitaria? Pues la institución, obviamente, que le roben su información y que expongan los datos de sus usuarios, no dejan de ser clientes que están exponiendo sus datos. Y luego el paciente, pues básicamente que se utilicen esos datos suyos para, obviamente, o para el mal o para venderlos o de la forma que sea, ¿no? Pero imagínate si... A mí me gusta lo que comentaba, poner ejemplos. Imagínate que el presidente, alguien muy, muy famoso, el presidente de tal compañía tiene una enfermedad
Bueno, Carlos III, ahora mismo por tenemos ejemplo, como enfermo más eso es. conocido el rey de Inglaterra, que está enfermo. No sabemos qué cáncer tiene, Imagina, sabemos claro. que tiene cáncer, pero no qué cáncer tiene. Por ejemplo. O que llevan ya con la noticia un año ya con ello y no han querido sacarlo a la luz. Bueno, pues imagina un delincuente saca esto a la luz antes de que la Casa Real Británica quisiera sacarlo por temas de geoestrategia política. Entonces, es difícil, ¿no? Es complicado. Es muy complicado. Silvia, volviendo a ti, cuéntame algunas anécdotas que nos puedes contar de situaciones a las cuales te estás encontrando ahora, preparando y además en esta consejería en la Comunidad de Madrid o en el metro, en tus experiencias anteriores, de ataques que hayas tenido, que evidentemente los que puedes contar, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones has vivido ya como directiva de empresa del sector transporte o en la consejería? Pues mira, muchas, os puedo decir que muchas porque Metro es infraestructura crítica y como infraestructura crítica tiene una política de ciberseguridad muy fuerte, siempre cumpliendo además el esquema nacional de seguridad. Y la realidad es que hay grupos, iba a decir organizados, dentro de estos ciberdelincuentes, muy organizados, que de alguna manera pues, se organizan para lanzar ataques, a veces van al sector del transporte, otros al sector de la banca, otros al sector a lo mejor de las administraciones públicas, de ministerios, y bueno, vemos de vez en cuando cómo empiezan a caer a lo mejor páginas web de determinados ministerios o de determinados modos de transporte, y esto lo que hacen es ir a hacer ataques masivos contra por ejemplo, páginas web. Es verdad que como digo, hay unos sistemas de control y de seguridad y de protección muy grandes. Aparte de que yo digo que la ciberseguridad, una de las cosas que nos ha traído es la demostración de que es necesario la democracia más que nunca, porque la ciberseguridad es sin duda la tecnología o la parte tecnológica en la que tenemos que trabajar de forma colaborativa más estrechamente, lo público y lo privado. O sea, no hay posibilidad de defenderse sin que estemos todos trabajando, como digo, los ciberbuenos, no estemos trabajando en el mismo lado y de manera colaborativa. Y creo que eso es una de las razones por las que dentro de la Comunidad de Madrid cada vez trabajamos más focalizados en ese trabajo colaborativo y además se crea y se avanza, damos un pasito más creando la agencia de ciberseguridad, que lo que va a hacer es coordinar y marcar las líneas inspiradoras para trabajar con todos los organismos que tiene la comunidad. Pero yo quiero volver luego a los peligros importantes, porque claro, ahora mismo estamos hablando de ciberseguridad en general, sin embargo, en los últimos meses hemos tenido escándalos monumentales como que han afectado a nuestro gobierno, por ejemplo, como Pegasus, hemos visto escuchas ilegales, intervenciones en cambio de espionaje hacia políticos conocidos, se habla hasta que Putin ha intentado interferir en las elecciones catalanas o en las americanas, etc. Es decir, que hay peligros para las democracias brutales. Pero claro, a mí me gustaría, yo la primera vez que conocí a Roberto, me aclaró una cosa importantísima. El término hackers, que ahora mismo se habla de hackers, inmediatamente pensamos un delincuente evidentemente tecnológico o digital. Sin embargo, hackers no es algo malo. No, es algo a priori. positivo. ¿Qué es un hacker? Hacker es un tecnólogo, es un profesional que une todas sus facetas tecnológicas para auditar sistemas de una forma maravillosa. Pero mal se utiliza la palabra hacker para llamar a estos ciberdelincuentes que de mala forma usan todo ese conocimiento y toda esa sabiduría para cometer crímenes. Básicamente es eso. Entonces, una cosa es un ciberdelincuente o un delincuente y otra cosa es un hacker, que un hacker son buenos. Yo tengo en mi equipo hackers, por ejemplo. Fenomenal. Buenos. Claro, son hackers. Siempre que sea hacker es que es bueno. Ahora, cuando escuchamos todos estos atentados, ¿no? digitales, la pregunta que yo me hago, visto que muchas veces sales nombres de gente muy conocida, de empresas muy conocidas, hasta de estados, de hospitales o gobierno que han sido objeto en medios de comunicaciones. Hace poco Telemadrid fue atacada y tuvo que estar prácticamente una mañana sin comunicación, sin medios. La pregunta que me hago es, ¿estamos poco preparados? ¿Estamos invirtiendo poco en ciberseguridad? Y otra pregunta, ¿estaremos alguna vez suficientemente preparados o los malos van siempre
un paso por delante. Un paso ¿no? por delante de los que intentamos protegernos, Claro. de los malos. Sí que, bueno, yo llevo 16 años en ciberseguridad, casi siempre he estado en la parte de detección y respuesta a incidentes de Has seguridad. empezado con los pantalones cortos. Sí, empecé bien, y empecé de la parte técnica más baja y tal, y bueno, pues me lo conozco bien. Sí que es cierto que además en España hay mucha cultura de la ciberseguridad y se está haciendo muchísima inversión desde la parte tanto privada como pública, se está trabajando muy duro. Además, la empresa privada con la pública trabajan muy de la mano, nos llevamos todos relativamente bien, yo diría que bastante bien, y se hace bastante piña, ¿no? O sea, hay grupos organizados, tenemos grupos de Telegram, de WhatsApp y demás, donde nos organizamos todos, y hay grandes iniciativas como la Red Nacional de SOC o el CSIR.es, donde los SOC compartimos pues esa inteligencia o esos incidentes de seguridad para combatir a estos delincuentes, ¿no? Antes de que suceda, ¿no? Además de ello, el tema de cómo está hoy en día el panorama, ¿no? Al fin y al cabo, espera, por no irme, porque me estoy yendo. La pregunta exactamente, por no irme yo un poco de la línea. No, lo que te preguntaba es en relación un poco a si algún día estaremos preparados suficientemente. Vale, eso es. Porque la impresión que tengo como ciudadano es que yo mañana sí, que puedo cada vez hay más aquí y más una incidentes. app que me sirva para filtrar no sé qué. Pero que seguro habrá nuevas aplicaciones, nuevos hackers malos que van a poder entrar en mis datos. Va todo un poco de la línea. La digitalización cada vez es más grande, como decía antes, la superficie de exposición cada vez es más grande y entonces, bueno, pues es un océano donde los delincuentes cada vez pueden pues atacar más. Sí que es cierto que se está haciendo un trabajo por administraciones privadas y públicas, pero poco a poco vamos mejorando. Pero ¿qué pasa? Que toda esa tecnología es cambiante. Y todas esas vulnerabilidades que puede tener una tecnología hay que solventarlas rápido. Y esto... Es decir, que no hay una respuesta. Me da la impresión. Sí, hay respuesta tanto por el entorno tanto privado como público. Lo único que cada vez también hay más delincuentes, los delitos telemáticos van subiendo porque se están preparando más y luego cada vez hay más profesionales que se dedican a esto de forma delictiva. De hecho, mira, por no cortarte, pero por irte a poner un ejemplo, y me dirás, joder, pero ¿cómo se profesionalizan tanto? Hablamos de grupos de ciberdelincuentes que son como compañías, que tienen un departamento de recursos humanos, tienen un departamento de búsqueda, y luego, además de eso, un grupo organizado que últimamente está un poco en boca de todos, porque es el que mayor hace ataques de ransomware, ¿no? Ahora mismo, que es Lockbit. Este grupo en cuestión funciona como una especie de cooperativa. Si tú eres un delincuente que conoces que puedes atacar una compañía y le dices a Lockbit, oye, yo puedo sacar de esta compañía tal dinero, tu software que me sirve para hacer un ransomware, que es un secuestro de información... ¿Qué es un ransom? Vale, Perdona, sí, es un virus, malware, que sirve para cifrar y secuestrar información de una compañía. Para robar. Para robar información. Básicamente datos. le dejas la información de la compañía totalmente como un pisapapeles y no puede hacer uso de ella. Entonces le estás secuestrando información y luego viene la extorsión monetaria o vía vender tus datos, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo organizado lo que hace es desarrollar ese tipo de software, que es un software muy, muy bueno. ¿Qué sucede? Un delincuente que no tiene nada que ver con ellos les dice, oye, señores, déjame tu software que yo de aquí puedo robar 4 millones de euros. Tú te llevas luego un porcentaje, un 20% del porcentaje. Lockbit te doy un 20% de lo que yo me lleve. ¿Qué sucede? Que esto funciona como una cooperativa. Claro, delincuentes de todo el mundo, españoles, rusos, de todos los lados, se juntan. Y claro, pues montas... Yo me estoy acojonando, Berto. ¿Eh? O sea, no sé pero no tú, significa que no se trabaje. Claro, sí sé que se trabaja desde las privadas y las públicas, sí se trabaja bastante por ello. De miedos, acojones, realmente hablamos un poco de uno de los terrenos para mí más frágiles, más duros, si tú eres madre, ¿vale? Yo realmente no soy padre, pero evidentemente tengo amigos y me pongo en la piel de todos los padres que tienen hijos pequeños, adolescentes, frente a los peligros que la tecnología representa para los jóvenes. Evidentemente, hace poco hemos visto en el Congreso americano, en el Senado americano, una condena brutal con el presidente Zuckerberg de Meta pidiendo disculpas, además de tener que pagar una pasta monumental por no haber puesto los filtros necesarios a que Meta nos sirviera para, evidentemente, niños fueran abusados, suicidio y toda una serie de otras consecuencias terribles que a veces tiene como base
o como comienzo justamente la digitalización y el uso indebido de las herramientas digitales. Como madre, aquí vamos ya en el terreno personal o en el terreno de cualquier ciudadano que nos escucha, ¿cómo vives tú esto? Pues como madre asustada también, pero bueno, como madre de adolescente, pues que está metida en el mundo de la tecnología. Bueno, en el mundo de la tecnología tampoco, pero en el mundo de las redes sociales, en la que efectivamente se pueden encontrar millones y millones de cosas. Pues, ¿cómo vivimos con ello? Pues, y esto ya lo hablo a título personal y además, fíjate, entiendo que es uno de los debates ahora mismo que hay dentro del gobierno, debate en Sin un duda, posicionamiento lo y una hay. Hay preocupación propuestas de ley, de muy hecho. seria que tenemos Sí, para intentar ayudar en todos los vertientes, porque yo creo que en este caso hay que tocar muchos palos para poder encontrar la solución. por supuesto. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, con independencia de que es luchar, y es verdad, hay que intentar luchar, no sé si de manera regulatoria, normativa, a través de leyes contra estos grandes, para forzarles a que trabajen y que pongan esta serie de limitaciones, pues yo creo que también se puede dar un paso en otra serie de cosas que nosotros podemos hacer. Yo personalmente, por ejemplo, con mi hija adolescente tenemos conversaciones para explicarle cuáles son los peligros que tienen las redes La sociales educación, evidentemente. y sobre todo y esto es una de las obsesiones que yo tengo, es cómo somos capaces de a la gente joven ponerles pensamiento crítico, enseñarles a tener ese pensamiento crítico en el que sean capaces de entender que ante determinadas cosas que están viendo, pues no, den ese paso para poder tener ese posicionamiento de decir, mira, yo esto lo cuestiono, lo estoy viendo, pero lo cuestiono y tengo mi opinión y esto no está bien, ¿no? Y es suficiente esto, porque claro, nos encontramos, Roberto, antes tú lo comentabas, evidentemente la evolución digital, la innovación digital es tan brutal y tan rápida que la impresión que tenemos es que evidentemente la legislación nunca va a ir al paso de los avances tecnológicos en lo bueno y en lo malo, ¿no? ¿Vosotros pensáis que en algún momento, eso se está hablando ya, evidentemente, es objeto de debate en la Unión Europea y en Estados Unidos, evidentemente, también es objeto de debate? ¿Habrá un momento o sería bueno que se pusiera un límite a la innovación tecnológica para poder, de alguna forma, tener una legislación que vaya al paso para proteger a los ciudadanos? Una pregunta del siglo, ¿eh? A ver, yo vengo de la parte obviamente tecnológica. Claro. Yo creo Sí, personalmente. luego tendremos a Albert Triora, el consejero delegado de Oracle, que también nos dirá bastante sobre este tema. Que la fuerza sin control ¿no? Hay que controlarla, ¿no? Obviamente. ¿Cómo? Claro, obviamente no hay que cortar el futuro, ¿no? Como comentaba, yo vengo una rama muy tecnológica, ¿no? Entonces, no hay que cortarlo, pero sí que las administraciones y nosotros, incluso las empresas privadas, tenemos que hacer los deberes para ir acompañando esa tecnología que va surgiendo y poder ir acompañándola de leyes que puedan ayudar a prevenir y proteger. Enormes. De hecho, un poco lo que comentaba, el tema de las charlas de concienciación, nosotros en Videoreactive damos charlas de concienciación en colegios incluso. Muy bien. Tenemos compañeras y compañeros donde van a colegios y damos charlas de concienciación a chicos y chicas pequeñitos. O sea, ¿y qué sensación tienes qué feedback tienes de los alumnos, de los chicos, de los adolescentes? ¿Qué te dicen? ¿Qué os preguntan? Pues son preguntas realmente comunes. O sea, lo que sí te das cuenta es que van 2 pasos por delante nuestra. O sea, ellos han nacido dentro de la digitalización. Claro. Nosotros no conocíamos ciertas cosas, ¿no? O sea, un móvil ya con cierta edad ya lo tuviste, ¿no? Pero ellos han nacido, muchos de ellos ya con un móvil y con 2, 3 añitos ya están con el móvil, ¿no? Entonces, ellos han nacido la digitalización, no podemos parar eso. O sea, ellos son digitales, no puedes cortar eso. Ahora bien, hay que controlar el cómo y el uso de estas tecnologías. Y las preguntas que te vienen haciendo, pues son preguntas muy comunes como las que se te pueden ocurrir a ti o a mí perfectamente. Lo que sí, concienciación, que es como en ciberseguridad. Otro tipo de charlas que damos nosotros que son concienciación del ciudadano de, oye, no debes de hacer esto, utiliza el sentido común, que son cosas obvias, pero que si no te las dice un profesional muchas veces, pues... Sí, es más complicado, evidentemente, enterarse de forma técnica, porque a veces la información también viene dada de gente que tampoco sabe mucho. Efectivamente. Porque hay mucha ignorancia. Silvia, cuéntame un poquito cuáles son tus objetivos en la comunidad, en tu consejería. Es decir, ¿qué objetivo, yendo un poco ya realmente a lo que os esperáis, ¿no?
y cuéntame cuáles son algunos objetivos que tenéis. Bueno, pues mira, esta consejería, una de las cosas que tiene es que como llegamos absolutamente a todos los sectores, a todas las consejerías y trabajamos de manera transversal, estamos todos los días con 1.000 millones de proyectos y además cada uno de cosa totalmente diferente a otras. Es verdad que hay un vehículo común que es la tecnología, ¿no? Pero bueno, yo, así un poco por simplificarlo y por tiempo, yo digo que fundamentalmente nuestro objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos y para eso los servicios públicos tienen que ser muchísimo más eficientes. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues utilizando las herramientas tecnológicas. Gracias a estas herramientas tecnológicas, gracias a disponer de unos datos de calidad de los ciudadanos, una vez que tenemos, por supuesto, el visto bueno para disponer de esos datos, vamos a ser capaces, además de revisar todos los procedimientos para que esa administración y ese acercamiento que tiene la comunidad, ¿no?, con su gobierno a ciudadanos sea mucho más sencillo, mucho más accesible, mucho más inclusivo. Eso sería, pues bueno, fíjate, tenemos proyectos súper importantes como seguir incrementando los servicios de la tarjeta sanitaria virtual, que para mí, por ejemplo, ya deja de ser la palabra tarjeta, porque para mí es algo súper, o sea, súper importante la cantidad de servicios adicionales que se están incrementando dentro de una propia aplicación y que tiene el ciudadano ya disponible, ¿no? Vamos a también un proyecto muy importante que es Cuenta Digital, que va a ser una especie de tarjeta similar a esto, por hacerlo más sencillo para que el ciudadano lo pueda entender, y en el que cualquier trámite que tenga con la administración pública va a tener ahí accesibilidad a ese trámite. Trámites que además van a haber sido revisados y se van a haber estudiado y se va a haber hecho una reingeniería sobre los mismos. Y en todo esto, la gente mayor, que yo siempre me preocupo de la gente mayor cuando hablamos de digitalización, ¿va a estar incluida o se va a ver absolutamente excluida de todo esto? Pues mira, incluida, pero no solamente la gente mayor. O sea, nosotros como gobierno, nuestro objetivo es llegar a todos los ciudadanos sin excepción. Y estamos hablando de que somos conscientes de que tenemos un reto muy importante que es la brecha digital. Pero brecha digital no solamente son nuestros mayores. ¿Qué es la brecha digital? Pues mira, brecha digital es... Aquí tenemos que hablar Venga. Tierra, Venga, para que todo el mundo pues... sepa qué es la brecha digital y dónde estamos en la brecha digital realmente. Claro, pues brecha digital son nuestros mayores, por ejemplo, que no pueden hacer trámites a lo mejor del banco a través de las páginas web, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos para que se entienda. Sí, no, es un ejemplo real que ahora mismo se están excluyendo de la sociedad. Eso es. Gente mayor que no puede utilizar el Bizum, por ejemplo. Que nos hemos encontrado también con esta problemática. O en el mundo rural. Incluso nos encontramos que cuando hablamos de tecnología y de nuevas aplicaciones y de ciberseguridad, nos encontramos que dentro del mundo rural en muchos casos no tienen acceso ni siquiera a equipos. Pero si no tienen ni dónde sacar dinero, últimamente en muchos pueblos. Bueno, y conectividad y muchas otras cosas. Silvia, Roberto, acabamos vuestra intervención con un mensaje a la gente. Que sea optimista, que sea realmente que no estén como yo acojonados por los peligros de la ciberseguridad y de la tecnología. Silvia, comenzamos contigo. Pues mira, yo digo que me siento privilegiada porque tengo la suerte de estar trabajando ahora en un sector que va a ser la próxima revolución industrial, si no es que la estamos ya viviendo. Vamos a cambiar el mundo como lo conocemos, los modelos de producir, los modelos en los que nos vamos a relacionar con los clientes, con nuestros ciudadanos. Va a cambiar todo porque la tecnología efectivamente va a venir a cambiarlo, especialmente la inteligencia artificial. Y nuestra obligación como ciudadanos, y en este caso nuestra obligación como miembros de un gobierno, es explicar de una manera sencilla, de una manera en la que el ciudadano nos entienda claramente de que tenemos claros cuáles son los beneficios y tenemos identificados los problemas, estos retos, y que desde el gobierno vamos a poner todo lo posible para hacer que estos retos se eliminen o se mitiguen y no existan. Entonces, sacar los beneficios. Ya veo por qué has pasado a la política. ¡Qué bien hablas! ¡Qué bien hablas! Roberto, venga. Bueno, pues... The Business Disrupted. ¿Qué mensaje... ojalá optimista podemos pasar a toda la gente? Pues que el ciudadano no tenga miedo. Estamos en buenas manos, tanto la empresa privada como pública. Tenemos grandísimos profesionales en España. España está entre los 3 países del mundo mejores en ciberseguridad. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Somos de los más top, de los que más años llevamos. Entonces estamos con grandes profesionales, ¿no? Entonces hay concienciación.
sabemos qué deberes tenemos que hacer y eso es muy importante, que hace años no se sabía y entonces tanto empresas privadas como públicas estamos trabajando en ello y que simplemente ahora sí que es cierto que saltarán los medios muchos de estos incidentes. Desde la creación de los ransomware, ¿no? Al fin y al cabo, es más mediático todo porque te roban información y se ve en el momento porque se paraliza una empresa. Antiguamente se robaba información, no se enteraba nadie, te enterabas 7 meses después y aquí no había pasado nadie. Entonces no salían los medios. Seguimos en la misma línea, lo único que ahora es todo muchísimo más visible y cada vez obviamente hay más, pero porque hay más digitalización, superficie de ataque es mayor y demás. Estamos con grandes profesionales en este país. Podemos ser relativamente optimistas. Optimistas. Hay que ser optimistas. Siempre. Hay que trabajar mucho, sigamos trabajando todos en ello y empresas como Videorat y la administración pública está haciéndolo. Entonces, Pues muchísimas gracias a los dos. Nada. Ha sido un auténtico Gracias. placer. gracias a vosotros Muchas por gracias. contar con nosotros. Pues después de esta charla súper interesante con Silvia Roberto sobre los peligros de la digitalización y sobre los riesgos que tenemos desde las democracias a nuestro día a día de ciudadanos, a mí no se me ocurre otra cosa hoy de hablar de un libro que curiosamente lo ha escrito uno de los grandes líderes directivos del sector tecnológico en España, que es Albert Triola, director general de Oracle. ¿Qué tal estás, Albert? Estoy fenomenal y encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Encantado yo, y además nos vienes a hablar de un libro que yo lo he leído, es fantástico, que se llama Cómo triunfar en una multinacional. Pero hay que decir todo. Como muchos de nuestros oyentes, de nuestro público, no trabaja en multinacional, os puedo asegurar que sirve a todos, incluso los que no trabajáis en multinacional. Pues Albert, tú en tu libro ofreces algunas claves o lecciones que has aprendido a lo largo de muchos años. Si quieres decir cuánto, lo puedes decir tú, porque si no revelamos tu edad. Si quieres, se lo puedes decir tú. Cuéntanos un poquito algunas de estas claves y lecciones que pueden servir a los que trabajan en multinacional para triunfar las multinacionales y a los que no, pues no triunfan donde estén. Podemos decir los años, 33, Vale. sin ningún problema. Fantástico. Y el título es que tiene que ser ese porque es que llevo los 33 años trabajando en multinacional, con lo cual, y es cierto lo que dices, que son lecciones que he aprendido durante este periodo de tiempo de cosas que me han ido bien a la hora de trabajar y ir evolucionando, pero que sirven a cualquier persona. Es un libro que le llamo yo picoteo y da igual la edad que tengas, puede ser joven, menos joven, puede ser un líder de una gran corporación. O sea, yo creo que en el mundo de la tecnología estamos viendo cambios tan drásticos que algunas de las piezas claves necesarias en este nuevo entorno las cuento en el libro. Digo cambios drásticos porque si nos ponemos o nos vamos a la primera revolución industrial, los primeros inventos tardaron 100 años en afectar a toda la población a nivel mundial y las recientes tecnologías como la inteligencia artificial generativa es que en pocas semanas está en boca de todos, todo el mundo la está usando en un tiempo récord. Y tiene toda la pinta que los nuevos anuncios van a ir avanzando en esa misma dirección. Para eso, y un poco parte del libro lo que cuento es, algunas claves son como por ejemplo lo que llamo yo los power skills. Hacen falta, lógicamente, un cierto conocimiento de lo que son los hard skills, el médico de medicina, el abogado de leyes y demás, y lógicamente las universidades de eso aprenden mucho, pero hay unas habilidades que son estos, lo que se llama power skills, habilidades como la curiosidad por aprender, esa curiosidad que te puede llevar a descubrir y esa formación continua. Cada día hay que seguir aprendiendo porque esto va muy rápido. El tener empatía, el saber conectar con gente muy distinta, el saber escuchar, sobre todo ideas que no son las que a ti te gustarían escuchar, el saber contar historias, la inteligencia emocional, el saber trabajar en un mundo diverso, en el que en un equipo de trabajo cuanto más diversidad, mejor van a salir las ideas, mejor garantías vas a tener. Porque tú en tu libro hablas mucho, y como puedes imaginarte, y estoy feliz que lo hagas, visto que también hablo mucho de diversidad, de cuánto la diversidad ayuda a las empresas a ser más eficiente y más productiva. ¿Por qué? Cuéntanos un poco a todos. Vamos a suponer que estamos hablando aquí con directores de personas o directores generales que en cambio no creen en la diversidad.
porque la diversidad es buena para que las empresas sean mejores e incluso ganen más dinero. Yo te voy a decir, lo que te voy a contar es la diversidad de las empresas, pero lo puedo aplicar también la diversidad en el networking que cada uno de nosotros podamos tener. Como persona también nos aporta. En un entorno de gestión en el que tú tengas un equipo directivo en el que todos sean muy parecidos, las reuniones duran poco tiempo, no hay debate. Es muy difícil conseguir puntos de vista distintos cuando tienes un grupo de personas que tienen un background muy similar, género similar, estudios similares. Yo en el libro cuento algún ejemplo en el que me he encontrado en una situación en la que partía de este grupo directivo muy parecido y paso a un grupo en el que hay un grupo diverso, distintas edades, género, religión, formación. El primer paso es muy obvio y es cualquier temática tienes un 360 de análisis. Vas a escuchar ideas que jamás se te hubieran imaginado. Un árabe y un inglés pueden ver una situación de manera muy distinta. Un hombre de una mujer, un chico joven de una señora menos joven. Esa es la riqueza que tiene el poder poner temas encima de la mesa, esos distintos puntos de vista. Si lo utilizo y me permites eso llevado al mundo personal, que es el networking diverso, en este mundo que todo va tan rápido, es necesario conectar con gente que tenga experiencias distintas para que tú puedas aprender de otros. Conecta ves a foros donde hay gente, pues no sé, si tú trabajas en el mundo de la tecnología, busca artistas, busca abogados, busca personas del equipo de marketing, me da igual, de entornos, trabajos distintos, y mi entorno lo veo, yo lo he hecho y pongo ejemplos también en el libro, en el que eso me lleva a aprender cosas que no se me hubiera imaginado antes y a que la cabeza pueda desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, ser más creativo, más innovador, en definitiva. Albert, parece que estos conceptos de los cuales tú hablas en el libro, a veces es más fácil ponerlos en marcha en multinacionales, por diferentes razones. Sin embargo, España, como otros países, pero especialmente España, es un país también de pymes, de muchos autónomos, de pequeñas y medianas empresas, donde a veces cuesta ver calar determinado concepto, como efectivamente la importancia que tiene la diversidad. Y aquí te doy un reto, ¿no? Quiero saber cuál es tu impresión. ¿Qué podéis hacer las multinacionales, que en este sentido sí que estáis más adelantados en tema de igualdad, diversidad, para que también en las pymes, también en la España rural, todos estos conceptos absolutamente válidos e imprescindibles para el futuro calen en la sociedad a todos los niveles? Bueno, para empezar el libro. O sea, yo creo que es leer, y yo creo que es un concepto, diría, un poco de generosidad. Me ha ido bien, creo que hay cosas que he aprendido a través de un libro que la gente lo pueda leer y, como bien decías al principio, da igual el puesto de trabajo, da igual la edad. Y yo creo que las pymes, yo creo que les cuesta ver una multinacional como un sitio donde puedan aprender best practices, donde puedan aprender aquellas cosas que han ido bien. Y yo creo que tiene mucho que ver porque al final el fundador de la pyme o viene del abuelo o del padre o alguien que acaba de crear una compañía y lo tiene cogido como algo muy propio y como muy cerrado, ¿no? Yo creo que hay ejemplos distintos, diversos, en el que en el momento que incorporan esa diversidad, al final le aporta un valor añadido inmediato. Yo creo que yo animaría a las pymes que vieran por qué en esas multinacionales estas cosas están yendo bien, que lo prueben. O sea, yo creo que a la audiencia es probarlo, incorporar gente que jamás os hubierais imaginado que pudiera aportar algún tipo de valor al tipo de negocio que estáis trabajando y descubriréis ideas. Hay un ejemplo, si me permites, que cuento en el libro, que me pasó en un viaje a Estados Unidos en la NASA, ¿no? Que era el diseño de un satélite low cost. El ingeniero jefe de la NASA, y lo podéis encontrar también en Internet, en lugar de ir al grupo de ingenieros de toda la vida, pues decidió irse a un grupo de estudiantes con cero experiencia en diseñar un satélite low cost. A las 4 o 5 semanas, esos chicos llamaron a la puerta y dijeron, creemos que ya está. Entonces, la primera reacción fue, en tan poco tiempo, dijeron, vamos a repasar qué es un satélite, qué es lo que nos ha pedido las especificaciones. Pues capacidad de unas placas solares, el que tenga unos sensores, el que pueda captar los datos, procesarlos, almacenarlos, comunicación, cámara de fotos.
Y entonces el ingeniero jefe digo, sí, lo habéis entendido perfectamente bien. Y entonces los chicos dijeron, es que nos acabas de pedir un teléfono móvil. Es que no lo entendemos, porque un teléfono móvil es capacidad de proceso, de almacenaje, cámara, conexión para los sensores. Me refiero que en el momento que tú incorporas otros perfiles, puede acelerar esa innovación en tu empresa. Y yo Darte creo otros puntos de vista sobre temas que a lo mejor tú estás viendo de forma muy endogámica. Por absolutamente. Lo tanto, no te planteas otra forma de y yo creo que hay un cosas. factor determinante ahora y es que la tecnología está sucediendo algo que jamás ha sucedido en la historia y es que se ha democratizado. La tecnología, las grandes capacidades de cálculo están a manos de muy pocos, de las grandes corporaciones. La nube ha hecho que cualquier compañía pueda acceder a las mismas capacidades de cálculo que una telefónica, que un banco, que cualquier empresa. Y eso puede ser que una granja de cerdos esta tarde pueda hacer la misma tecnología. Pero para eso hace falta innovación. Y la innovación en gran medida te la va a aportar esa diversidad en el equipo que Claro no que tenga sí. experiencia, con otros perfiles, otra formación. Y Albert, una pregunta que a mí me hacen siempre y yo tengo muy clara la respuesta, pero quiero saber tu opinión. Para ser un buen líder, ¿hay que ser buena persona? Yo creo que hay que ser buena persona. ¿Por qué? Porque al final es que tratas con otras personas. Y yo creo que hoy en día las personas buscamos todos en nuestros mayores o en alguien en que referenciarnos. Y yo creo que la gente aprecia la cercanía, la gente aprecia la empatía, la gente aprecia aprender de ti. Yo te seguiré a ti si tú me generas esa confianza, si tú veo que eres una persona y donde tú vayas yo te sigo. En el momento que tú no generes ese nivel de confianza, las personas no te siguen y tienen alternativas. Entonces yo creo que hace falta pues esos power skills, esa capacidad de comunicar historias que enganche con el de enfrente. Hay que comunicar historias que haga que los que tienes enfrente se activen, que tengan ilusión, que generen que ir a trabajar sea algo divertido. Entrevistaban hace poco y les decía, si no eres feliz, no vayas a trabajar, cámbiate de trabajo, cámbiate de empresa, porque Sí, yo creo que es importante. Pero muchas personas te podrían decir, no todo el mundo se puede permitir de trabajar en un entorno, en un puesto que le pueda hacer feliz. Bueno, yo creo que deberían, o todo el reflexionarlo. mundo puede ser feliz. Yo creo que cada uno, ¿Dónde está? otra cosa es que encuentres ese trabajo inmediatamente. Yo creo que al final la vida nos lleva y no quiero no quiero decir que esto sea obvio. Yo creo que una cosa es tomar la decisión, otra cosa en qué momento la puedes hacer, ¿no? Pero yo creo que las nuevas tecnologías hoy en día, ese ejemplo que os ponía de la democratización, hace que surja una cantidad de oportunidades donde cada uno pueda encontrar su puesto, donde pueda aportar valor, donde pueda crear, o bien crear nuevas compañías o incorporarse equipos donde haya pues esa capacidad de innovación, donde él pueda aportar su valor añadido. Y yo creo que, y no es un tema de más estatus o menos estatus. Hay oportunidades para todos. Insisto, no quiero obviarlo porque cada uno, lógicamente, soy consciente de que hay situaciones que son complicadas, ¿no? Pero Albert, yo soy muy crítico muchas veces con muchos consejeros delegados de este país, incluso los más conocidos, a empezar por una Mancio Ortega, Roy de Mercadona, etcétera, porque comunican muy poco, desde mi punto de vista. ¿Tú no crees que falta un poco de información sobre todo esto? Es decir, que muchas veces los jóvenes y también los mayores, ¿por qué no tienen información suficiente sobre conceptos que son tan básicos como lo que estamos hablando tú y yo, que al fin y al cabo estamos hablando de sentido común, realmente, de liderazgo humanista, y liderazgo humanista es poner a las personas al centro de su organización, una cosa tan banal como esta. Pero ¿no te parece que realmente hay falta de información, quizás también de personajes muy exitosos en el mundo de la empresa? Pues yo creo que la comunicación es clave. Yo te hablaba al principio de esos power skills. Lógicamente cada directivo tiene su valor añadido y lógicamente los que has mencionado están teniendo mucho éxito, pero yo creo que nos pasa a la hora de contratar gente. La gente quiere formar parte de ese proyecto, tener conseguir ese sentimiento de orgullo de pertenencia a una compañía pasa por una muy buena comunicación. Y no comunicación para poner un checklist y decir ya he comunicado, sino cómo comunicar con impacto, cómo influir, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablo de un concepto que me parece muy importante, es cómo comunicar con la gente que está por encima de ti. O sea, cómo comunicar para conseguir lo que tú quieres conseguir. Eso no es obvio.
Hay metodologías y hay maneras de cómo comunicar con impacto, cómo comunicar a una población para hacer que esa población se active y haga cosas y las haga porque de verdad está convencido. Yo creo que cada vez es más importante y sobre todo la gente joven que viene busca ese sentido a su día a día, ese sentido de que forma parte de esa compañía, ese sentido de orgullo y pertenencia, ¿no? Y yo creo que la comunicación, ya no solo como directivo, en cualquier función, comunicas con tus hijos, con tus amigos. ¿Qué le dices a tus hijos sobre su futuro profesional? Que sean felices. Que escojan, pero que sobre todo sean felices. Yo creo que esa es, y tuvimos hace poco, creo que lo comentaba contigo, un debate con un grupo de directivos, ¿no? Que todos hablábamos, ¿no? Pues quiero que mi hijo estudie esto, trabaje en esto y tal, y de golpe y porrazo la conclusión fue que sean felices, que hagan aquello que de verdad les motiva, que yo creo que la gente joven ya viene con ese concepto puesto en la cabeza, ¿no? Pero que sobre todo porque en el momento que hagan algo que les divierte, su compromiso, su dedicación va a ser porque va a dejar de ser casi un trabajo, ¿no? Va a ser pues un hobby. Eso es lo ideal, que se trabaje en algo que gusta. Pues Albert, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y ojalá que todo el mundo lea tu libro, Pues sí, porque la verdad os puedo asegurar que tiene unas claves importantes, además que vale para todo el mundo, para quien trabaje en las multinacionales y para quien trabaje en cualquier empresa. Agradecerte el rato que me has prestado. Yo simplemente, a los que nos están viendo y oyendo, el libro os va a servir a todos, pero sobre todo que sepáis también que todo lo que sea en beneficio de este libro va por una gran causa que es Babies Uganda y que están haciendo un proyecto precioso y seguro que los niños y las familias de ellos lo van a agradecer a todos. Es una maravilla, te agradezco mucho porque siempre, cada día más aprecio los profesionales, escritores o no, que realmente dedican un poco lo que pueden ganar de la información y la divulgación también a causas sociales. Gracias, Albert. Muchas gracias a vosotros, Eprepio. Gracias a todos. Queridos oyentes, en la sección del Círculo en 2 minutos, como sabéis, cada semana os acercamos la agenda del Círculo, los principales eventos del Círculo. La semana pasada os hablábamos de Pública 24, que se está celebrando ahora mismo, esta semana, el día 7, ayer, y hoy, día 8 de febrero. Y vamos a centrarnos hoy en la sección, en este evento tan importante para el Círculo de Bellas Artes, y lo vamos a hacer con la directora de la Fundación Contemporánea, Sara Magán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuéntanos lo primero, ¿cómo está yendo, cómo está siendo la acogida este año de Pública 24? Que ya contamos un poquito a los siguientes el otro día lo que era. Pues ha empezado hoy, es hoy y mañana. Ajá. O sea, que acabamos de inaugurar y la verdad es que estamos gratamente sorprendidas porque tenemos una respuesta de profesionales tremenda. Tenemos más de 600 inscritos, profesionales de la cultura, puesto que son jornadas profesionales, por supuesto abiertas a quien quiera, pero para tratar los temas que de alguna manera nos incumben a todas aquellas personas, tanto creadores como gestores, que trabajamos en cultura. Hacemos un formato presencial en el Círculo de Bellas Artes desde hace 14 años, pero a la vez desde hace 2 lo hacemos de manera online. Y tanto la presencial como la online está siendo muy bien acogida por el momento. Qué bien, fantástico, pues enhorabuena. Gracias. Y una de las claves de este encuentro es precisamente esa unión entre el ámbito público y el ámbito privado. Hablamos mucho en este programa de esta unión, de este binomio, en muchos ámbitos. En el ámbito de la cultura, ¿qué tal funciona esa unión? Es fundamental, es absolutamente necesario. De hecho, todos los proyectos, nosotros, la Fundación Contemporánea, es un proyecto de la fábrica, está dentro de la fábrica. Y todos los proyectos, yo creo que podría decirte que el 100% de los proyectos que desarrollamos, tanto desde la Fundación como desde la fábrica, necesitan una financiación público y privada, una alianza a nivel económico, una alianza a nivel de incluso de querer hacer las cosas, ¿no? Del ánimo, de la conversación. Es imprescindible. En la cultura yo creo que no existe otro camino.
Pública es un ejemplo. Es verdad que Pública, al ser un evento destinado a profesionales de la cultura, sobre todo nuestros colaboradores son instituciones, en este caso públicas, Claro. que están vinculadas con la cultura. Pero cualquier otro proyecto que desarrollamos es un ejemplo de esta alianza. Pues Es qué imprescindible. maravilla. Sí. Ese apoyo de la administración a la cultura que es fundamental. Pero no es, perdona, o sea, necesitamos, nunca es suficiente con una de las Claro. partes, ¿no? Siempre necesitamos a la otra. Pero esto es muy interesante porque al Sí. final es otra alianza, ¿no? Y el generar ese debate y ese diálogo y ese encuentro, pues también es parte de nuestra responsabilidad. Efectivamente. Qué bien, Sara. Pues nada, invitamos a nuestros oyentes, sobre todo a los apasionados de la cultura, que son muchos los que siguen en los programas de la radio del Círculo de Bellas Artes, a que se sumen, a que investiguen, a que se metan en la web y si están a tiempo todavía, que se unan, aunque sea de manera digital, a Pública 24, que está siendo un éxito y nos alegramos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Gracias. A ti. Pues después de esta inmersión en liderazgo, en la tecnología y demás, volvemos a temas relacionados con la diversidad, con Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Con Círculo de Mil Colores y volvemos a hablar de Zorra, de Nebulosa. A ver, ¿por qué tiene que ver Zorra con Nebulosa? Creo que tú dices que es un canto a la diversidad. Es un canto a la diversidad, más allá de toda la polémica que se está generando. Tú en tu introducción has dicho que te encanta, luego ha habido también voces críticas. Parece que cuando ponemos una palabra que nos rechina un poco hay gente que se escandaliza, pero yo me quiero quedar más allá de eso con el mensaje de la canción y con la puesta en escena, porque creo que eso transmite muchas cosas. Por un lado, empodera a la mujer por el mensaje de la propia letra de la canción, por lo tanto ya hay una lucha en contra del machismo, del que hemos hablado aquí mucho también en el programa anterior. Y luego está el edadismo que tú también has citado. Tenemos que tener en cuenta que los integrantes de este grupo tienen 47 y 55 años. Son muy jóvenes para nosotros porque a esa edad no son mayores, pero es cierto que en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, en los medios, muchas veces hemos hablado de ese edadismo ya a partir de los 50. Por tanto, visibilizar a cantantes de éxito de esa edad me parece muy importante. Es un canto a la diversidad en general. Te voy a leer una pequeña declaración que ha hecho la cantante. Ha dicho que a ella la han llamado zorra muchas veces y que esto es una manera de transformar esa palabra en algo bonito, porque zorro es algo bueno y zorra es algo malo. Y ahí es donde hay machismo. Y te traigo algún otro ejemplo porque efectivamente a veces cuando hablamos del lenguaje inclusivo nos volvemos locos con la E, con citar a ellos y a ellas, y en realidad, al menos bajo mi punto de vista, el machismo que hay en nuestro idioma está en estas expresiones, ¿no? Una zorra es malo, un zorro es bueno. Cuando decimos que algo es un coñazo, y me van a perdonar los oyentes las palabras, es que es negativo. En cambio, si es la polla, es que es bueno, ¿no? Cuando a alguien se le dice que se comporte como un hombre, sigue considerándose positivo, pero si es una nenaza, es algo malo. Bueno, en todas estas expresiones hay machismo detrás y creo que zorra es un ejemplo de que esto tiene que cambiar. Sí, además, justamente esta mañana en Televisión Española lo comentaba, curiosamente, muchos de los casposos que han criticado la canción, cuando salió Work Beach de Britney Spears, que me encanta también, yo soy súper de Britney, pues nadie dijo nada. Sin embargo, ahora con Zorra todo el mundo, bueno, una parte de la población se ha puesto en contra de utilizar esta expresión como una forma efectivamente de dar poder a la mujer y de utilizar una palabra en un sentido positivo cuando siempre se ha visto como un insulto Eso realmente, es, ¿no? Eso es. Fantástico. Y en cambio, una persona que es un zorro es una persona inteligente, una persona espabilada. Bueno, pues en femenino debería ser lo mismo, ¿no? Pues todos somos un poco zorras en positivo. Efectivamente, en positivo. Pues ya está. Y vamos con una segunda noticia, propio en la sección de hoy, que es sobre la Galería de las Colecciones Reales, que es un museo que se ha inaugurado aquí en Madrid el año pasado y acaba de ser premiado por el CERMI, por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, por su accesibilidad universal.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recogido este reconocimiento, ha señalado que es el museo más importante que se ha abierto en Europa en los últimos años y lo más importante de todo, más allá de que recomendamos a la gente que vaya porque es espectacular la colección que hay allí y es espectacular el edificio, es que es utilizable por todas las personas, es accesible para todos. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, a la accesibilidad universal. Por ejemplo, accesibilidad física, sensorial, cognitiva. Han tenido el asesoramiento de la Fundación 11, lo cual es muy destacado. Los vídeos están en lengua de signos dentro del museo. Hay guías en lectura fácil para que todo el mundo las pueda entender. Los espacios arquitectónicamente están libres de obstáculos. Los mostradores están a una altura adecuada para que las personas que van en silla de ruedas puedan acercarse. Incluso hay un servicio de préstamos de sillas de ruedas, de préstamos de bastones, es decir, un museo que se adapta completamente al perfil de cualquiera de sus visitantes para que todos podamos disfrutar de la cultura, que es muy importante. Es fantástico. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Y bueno, yo quiero acabar como he empezado. Evidentemente ya no hablamos de la canción Zora, ya la hemos hablado suficientemente en la sección El Círculo de Mil Colores y sin embargo quiero volver a cerrar este programa con un abrazo por parte mía, por parte de todo el equipo del Circo Independiente, a todos los agricultores. Yo vengo de un pueblo pequeño del sur de Italia, de una familia además de agricultores, sé perfectamente lo que cuesta el campo, lo que cuesta trabajar en el campo, lo que cuesta sacar adelante una familia viviendo del campo y lo que cuesta hoy. Lo que cuesta hoy, visto que realmente la situación es dramática y desde hace muchísimos años. Y aquí yo el abrazo que doy a los agricultores realmente de seguir luchando, pero de seguir luchando además juntos y no dividiéndose, porque al final los lobbies de poder que dominan Bruselas y que al final hacen muchas veces los intereses de las grandes distribuidoras de comida, de la gran distribución, de los grandes centros comerciales, al final nunca van a ser realmente amigos. Por lo tanto, yo personalmente creo que los agricultores lo que no tienen que hacer es hacerse la guerra entre ellos. A mí me ha deprimido mucho estos días tener que comentar o ver informaciones relacionadas con agricultores franceses destrozando camiones de comida española. Es que el enemigo no está en España, el enemigo no está en Italia, el enemigo no es el agricultor portugués, español o italiano. El enemigo no está aquí, el enemigo es quien se queda con parte del dinero que cuesta cada kilo de manzanas o de alcachofas o de lo que sea que nos comemos. Sin campo no hay vida, sin campo no hay ciudad, sin campo no hay crecimiento. Por lo tanto, os doy un abrazo, pero no os dejéis manipular porque no os quiere, porque al final los que quieren manipularos no os quieren para nada, quieren poder y no vuestro bien. Un abrazo muy fuerte, amigos.